¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a la ley electoral, la ley DONT. Llevamos mucho tiempo diciendo, pues desde varios ámbitos de la sociedad española, que la ley electoral que tenemos está, pues que la verdad que no nos parece tan buena. Esto opinamos así, pues mucha gente. Quizá en un principio, cuando se redactó y teniendo en cuenta que había que complacer a eso que denominaron distintas sensibilidades, que para mí no son más otra cosa que complacer a los independentistas catalanes y vascos, bueno, pues entonces se aceptó como la opción menos mala. Este es mi criterio, ahora vemos qué nos dicen los expertos. La verdad es que es una ley complicada que genera una gran polémica y que la mayoría de los ciudadanos, incluida yo, a pesar de que votamos con ella, pues no la entendemos tan bien como nos gustaría. Hoy trataremos de explicarla y preguntaremos a nuestros tertulianos, entre otras cosas, por qué si todo el mundo la critica no se cambia. Bueno, pues para hablar de este importantísimo asunto que nos afecta a todos los ciudadanos, porque esto sí que nos afecta a todos, me acompañan dos expertos. Por un lado está Ramón Cubián, que es abogado y portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Alcobendas y tertuliano de este programa en varias ocasiones. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Fenomenal, encantado de verte de nuevo. Con este tema tan difícil, al menos para mí. No, no es un tema difícil, es un tema polémico, pero no difícil. Pues a lo mejor lo que es que nunca me lo han explicado clarito para yo entenderlo. Yo creo que esto es como los médicos, que no siempre se saben explicar bien, pero hay cosas que se diagnostican fácilmente. Pues bueno, vamos a ver si el diagnóstico nos sirve y luego ya hasta lo entendemos. También nos acompaña otro experto en este asunto, que es Rafa Rubio. Él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Rafa, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. He dicho Rafa porque en todos lados figura Rafa, nada de Rafael. Sí, solo para mi madre cuando se enfada, pero es una forma muy fácil de identificar. Seguiremos con Rafa, solamente será Rafael. Si en algún momento digo, por Dios, Rafael, es que no lo he entendido, que espero que no sea así. Bueno, pues a mí me gustaría que nos explicarais un poco pues, qué es la ley DONT y por qué se eligió esta ley, que por cierto está en... Bueno, pues muchísimos países se utiliza como referente. Yo puedo decir que lo he buscado y que es un sistema electoral de cálculo proporcional que divide el número de votos emitidos para cada partido entre el número de cargos electos con los que cuenta cada circunscripción. Y solamente cuentan votos válidos y los llamados en blanco. Y hasta ahí leo. Sí, claro, dicho así es fácil que poca gente diga, ¿y pues esto esta qué es la quiere definición decir? oficial. Claro, pero es que esto es como cuando se define, decía antes, oficialmente la etiología de una enfermedad. Y la gente no quiere saber cuál es la etiología, si es un virus o una bacteria, sino si esto se cura o no se cura y si es bueno o no es bueno pues para eso, la en eso salud. andamos. No sé cómo hay, además aquí hay una autoridad docente en la materia, pero que humildemente he trabajado con ello en múltiples ocasiones y lo he analizado en alguna ocasión, bueno, pues por dejar algunas cuestiones de entrada, ¿no? de introducción. La ley de DONT es un sistema, realmente nosotros no aplicamos una ley extranjera, sino que es un sistema de reparto de escaños o de concejales en un proceso electoral, que en España se aplica en el Congreso de los Diputados, en los ayuntamientos, en las elecciones autonómicas, en las europeas, pero no en las elecciones del Senado. Es decir, que no se aplica siempre, es un sistema que la ley electoral establece. La Constitución nos dice cuántos diputados tiene que haber, entre 350 y 400, y nos dice cuántos senadores tiene que haber por provincia. Y se reparte por provincia. Y cuando digo por provincia, insistiendo, es que los problemas que tenemos en España en la valoración de nuestro sistema electoral no son por el sistema de la ley de DONT, sino son por la circunscripción provincial. Habitualmente, seguramente, compartamos este análisis. Ya me he perdido. 100%, o sea, yo creo que un poco en la línea de lo que dice Ramón, o sea, lo primero es que la ley electoral española no es la ley DONT. La ley DONT es una parte de la ley electoral en la que se explica una parte muy pequeña del sistema, que es cómo se reparten los escaños una vez que se ha votado. Pero la ley electoral española es mucho más amplia, mucho más compleja y afecta a distintas elecciones.
El segundo punto es que es verdad que es una ley compleja hasta el punto de que es la única ley que yo conozco que incluye un ejemplo. Eso o sea, es, un cuando cuadro, la Ley Orgánica del recoge un Régimen cuadro Electoral en el General texto. recoge un ejemplo para que lo entendamos, o sea, que hay una nota que no es habitual en las leyes, Sí, sí. donde hace una aplicación práctica de cómo se aplica Eso este sistema de distribución de escaños para ayudar a entenderlo a aquellos que tienen que aplicar la norma. Y la tercera, como digo, la ley DONT es solo una parte de toda la ley electoral que establece cómo se reparten los escaños, pero antes de repartir los escaños hay un elemento previo que es una condición sine qua non y que, como decía Ramón, es la que realmente determina el sistema electoral español, que es la selección de la circunscripción de la provincia. Vamos a explicar esto. España, como sabéis, tiene 50 provincias y 2 ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla. Para tratar de dar representación a todas ellas, en un momento en el que las comunidades autónomas no existen, que es el año 77, que es cuando se aprueba la primera ley electoral para las elecciones de abril del 77, y que luego de una forma u otra recoge la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y la Constitución, en el año 77, cuando no existían las comunidades autónomas, se considera que la forma más oportuna de que todos los territorios españoles tengan representación en el Congreso de los Diputados es otorgando a cada una de ellas una representación mínima. Por tanto, los escaños a las elecciones se reparten en cada provincia. Ese es el primer elemento determinante. ¿Qué ocurre? Que hay provincias tan pequeñas que si les otorgáramos escaños con un criterio meramente proporcional, no tendrían ni siquiera representación. Y por eso provincias como Teruel, Soria, no estarían representadas en el Congreso de los Diputados. Desde esa perspectiva, una vez que se elige que la provincia sea el lugar en el que se reparten los escaños y que además se atribuye a cada una de ellas un mínimo de 2 escaños para que la representación sea razonable. O sea, aquellas que son tan pequeñas tienen 2 escaños, un mínimo de 2. Un mínimo de 2. Mínimo de 2. En función de la población. Sí, de hecho... No, mínimo de 2, mínimo da de dos, igual, aunque cada no viva población nadie, que tienen tenga. 2. En función de la población, o sea, mínimo de 2 cada provincia y mínimo de 1 Ceuta y Melilla, perdón, mínimo y máximo que tienen 1 Ceuta y Melilla, y a partir de ahí, esos son 102 diputados y los 248 restantes se dividen por la población de cada provincia, grosso modo, por decirlo, luego tiene con unos cocientes, se dividen por la población de cada provincia y se reparten entre las 50 provincias. De tal manera que con el mínimo de 2, pues claro, una provincia pequeña con poca población, como estaba diciendo Rafa, pues tiene, el voto es, entre comillas, en lenguaje coloquial de la calle, vale más, porque eligen ese mínimo. Es que hay provincias que tienen a lo mejor 100.000 o 150.000 habitantes. A esas no les toca ni siquiera uno más, o sea, esas que tienen 2. Solo es el caso de Teruel, tienen 2. Sí. Luego hay otras 8 provincias, creo, que tienen 3, porque por población están entre, como bien dice Ramón, entre 100.000 y 300.000, les toca uno más. Por ejemplo, Zamora. Sí, entonces en Zamora se eligen solo 3 diputados, 2 de mínimo y 1 por la población. Entonces, eso es lo que condiciona todo el sistema electoral, que en España tenemos 23 provincias que solo reparten 3 o 4 escaños. En un sistema en el que hay al menos 5 partidos a día de hoy en las encuestas con más de un 10% de los votos, es muy probable que algunos de esos partidos se acaben quedando sin ningún escaño. Y eso es lo que genera toda la desproporción que se achaca a DONT, pero que realmente no es culpa de DONT, sino culpa... ¿Por qué podría pasar eso? O sea, si hay una población, imaginemos, de 150.000 habitantes, pero votan, no sé, la mitad aproximadamente. Sí, un 62%, un 70%, depende de la población con derecho a voto. Claro. Sí, me refiero con derecho a voto. Pues de 150.000, pues, no sé, que voten 80.000 personas, más o menos. ¿Y por qué puede pasar que algún partido se quede sin representación? Porque ahí el mínimo que hay que sacar para obtener escaño, ¿cuánto es? El mínimo depende del número de escaños que se repartan. Si yo tengo 3 caramelos y cada persona tiene una peseta, por decirlo de alguna manera, 1 euro, podrán comprar caramelos solo 3 personas, por mucho dinero que tenga el resto. No sé si me explico. O sea, el número de votos es independiente. Lo que es determinante es cuántos escaños se reparten. Si solo se reparten 3 escaños, por muchos votos que tenga
el cuarto partido, por decirlo de alguna manera, mientras sea el cuarto, se va a quedar fuera del reparto siempre. Sí, porque los 3 primeros tienen más. Efectivamente. Claro. Y lo que quería decir cuando hacíamos la introducción es que efectivamente puede haber un tercer partido o un cuarto partido que se quede sin representación en 20 o en 30 provincias de España, que si suma todos esos restos de votos son muchos votos que no tienen representación después, no ganan escaño. ¿Y esos sin votos embargo, son perdidos? Esos votos no ganan escaño, no ganan escaño. No se le atribuyen a ninguno de los anteriores. A nadie. Son perdidos. Llamémoslo perdidos. Sí, bueno, en un lenguaje coloquial que entendamos y todos. cuando hacías en la introducción, dice, que es que beneficia a los nacionalistas o a los independentistas, yo no soy sospechoso de ser ni nacionalista ni independentista. Es decir, que yo soy de Bilbao y español y del Partido Popular, si hay que decirlo, se dice. Pero ¿qué ocurre? Que aquellos partidos que solo se presentan en pocas circunscripciones, que ya sean partidos independientes, ya sean partidos independentistas o ya sean partidos regionalistas, resulta que al tener sus votos concentrados, lógicamente no tienen votos perdidos en 20 o 30 provincias, solamente tienen votos perdidos en 1, 2 o 3 provincias y por tanto no tienen votos sin representación, los que llamas perdidos. Es decir, que como muy bien estaba explicando Rafa, la limitación, la crítica, no es tanto por el sistema de atribución de los escaños a los votos, sino por los límites que establece la circunscripción provincial, y fuera de eso, pues claro, ¿es que sería mejor dejar a provincias sin representación? Ese sería el debate. Ese sería el debate. Es decir, No, pero cambiar a mí eso la me parecería Constitución. justo. O sea, el debate es entonces, que si se cambia la Constitución se podría tratar de establecer otra circunscripción, o sea, que en lugar de elegir por provincias, eligiéramos por comunidades autónomas, que a día de hoy podría parecer más razonable en cuanto que Y es un todas las sistema... comunidades tendrían el mismo Se peso en intentó- función de su población. Claro, entonces sería Me mucho parecería más justo. proporcional, o incluso como se plantea en otros países, que esa circunscripción fuera de ámbito nacional, que todos eligiéramos a los 350 diputados independientemente de su procedencia. ¿Y eso no se puede? Eso Hay que se puede modificar la hacer siempre que Constitución. se cambie la Constitución. Pero, como bien dice Ramón, es un cambio de criterio, o sea, pasamos de tener como al territorio como un elemento en el que hay que estar, o sea, tratamos de intentar dar voz a los distintos territorios para pasar a dar voz a los partidos políticos con más, o sea, dando más voz a los partidos que a los territorios, por decirlo de alguna manera, porque, por poner un ejemplo que es absurdo, pero por ejemplo, o sea, un partido político podría poner a 350 representantes solo por Madrid, obtener, pues como tiene ahora mismo el Partido Popular, 137 diputados y que los 137 fueran de Madrid. Es un absurdo, pero si ponemos la circunscripción nacional, podríamos generar ese tipo de desequilibrios, que determinadas poblaciones no tuvieran ninguna representación en el Congreso. Es complejo, efectivamente, porque en la sensibilidad provocaría, la pérdida de la circunscripción provincial provocaría casi con certeza un aumento de la abstención, porque todavía hoy en día, aunque no se conozcan, uno tiende a sentir la cercanía de que es la lista de su provincia, y si uno no siente la cercanía de la lista de su provincia, se desincentiva la participación, es decir, es alguien lejano, es alguien que viene de fuera. Por eso los equilibrios a veces son difíciles y las críticas suelen ser coyunturales. Quiero decir, fuera ya del debate acerca del límite de la provincia o de la circunscripción provincial. El reparto, la proporcionalidad en el reparto de escaños del sistema de D'Hondt, ¿es bueno o malo? Yo diría que es bueno, favorece a las mayorías. ¿Qué ocurre? Y ahora me desnudo de mi filiación política, para decirlo en frío. Beneficia a las mayorías, es decir, potencia el bipartidismo, eso es cierto. Por tanto, cuando en un ámbito o en un sector ideológico hay varias formaciones, la división del voto es perjudicado en su obtención de escaños por la aplicación del sistema de D'Hondt. Favorece a las mayorías. Cuando en el espectro de centro-derecha hay un partido popular hegemónico, le favorece. Cuando en el centro-izquierda hay un partido socialista hegemónico, le favorece. Y cuando cualquiera de los dos espectros, el de centro-derecha o el de izquierdas, con tendencia radical,
se dividen, le perjudica. Por tanto, coyunturalmente ahora al centro-derecha es un sistema que le perjudica porque hay distintas opciones dentro del centro-derecha. Y coyunturalmente, si en la izquierda el Partido Socialista está más fuerte, le beneficia, pero es exactamente la situación inversa que había hace 8 años, exactamente la situación inversa. Yo esto lo veo un poco complicado así. Prefiero que volvamos, porque me parece más fácil de entender, a esas situaciones en las que hay muy pocos escaños, porque, bueno, Madrid, la Comunidad de Madrid o Andalucía no, porque va por libre, no, son de las históricas, pero Cataluña o yo qué sé, La Rioja también es como Madrid, pero en pequeñito. Entonces, ahí hay menos problema, pues, porque hay muchos escaños. Incorporando lo que estás diciendo a lo que estaba diciendo yo antes, en las provincias que antes mencionaba Rafa, que son muchas, en las que hay 3 o 4 diputados, vamos a suponer en las que hay 3, ¿qué ocurre? Pues que el tercer escaño se lo va a llevar el partido con más votos. Si tú tienes divididos los votos entre 2 o 3 formaciones políticas que son similares, pueden perder la representación. Por eso yo, para entenderlo más fácil, el caso que se ha producido en el centro-derecha español, al haber ahora 3 partidos, que está el Partido Popular, está Ciudadanos y ha surgido Vox, podría pasar, pregunto, podría pasar, pues el Partido Popular saca X número de votos, pues por ejemplo Ciudadanos X menos 2, y el tercero pues saca votos, pero no suficientes para tener un escaño. Claro, ese es el problema a día de hoy. Entonces, ¿no? estos votos que antes me decíais, o que yo así lo he interpretado, que se pierden, efectivamente, porque claro, este se los ha quitado a estos anteriores. Podría pasar que Vox se quedara sin representación, pero que tanto el Partido Popular como Ciudadanos perdieran votos. Claro. Ese es el problema de la división de la que habla Ramón. A día de hoy, o sea, hay más de 25 provincias en las que se reparte de una manera proporcional, pero en función del tamaño de la provincia, 5, 4 o 3 escaños, o incluso 2, como en el caso de Teruel. ¿Qué ocurre? Que en todas esas provincias, que son 27, el número, o sea, es muy probable, bueno, es históricamente demostrable además, que aquellos que han obtenido el menos del 12% de los votos no tengan opción a obtener un escaño. A día de hoy, en muchas encuestas... ¿El 12%? Sí, o sea, habiendo hecho una cuenta de qué ha pasado en estos 40 años, en todas las elecciones... ¿Cuál es el mínimo? No hay un mínimo. No hay un mínimo. Pero si tú coges todas las elecciones que se han celebrado en España desde el año 1977 hasta ahora, ves que no se ha ganado nunca un escaño en una provincia de 15, que reparte 5... Bueno, el mínimo legal creo que es el 3, lo que pasa es que no opera. Pero no opera porque el límite está muy por encima. Entonces, con menos del 12% de los votos, por decirlo de alguna manera, es prácticamente imposible obtener un escaño en 27 provincias españolas. Entonces, cuando uno ve las encuestas y ve que Vox está en el límite, por decirlo de alguna manera, en algunas encuestas está por encima del 12, pero en otras está por debajo, lo que dice es que hay una posibilidad muy alta de que todos esos votos, que además son muchísimos, el 10% de los votos, y que podrían provocar en todas esas provincias que un escaño más fuera a parar al PP o a Ciudadanos, se convierte en voto perdido. Se convierte en un voto que no se traduce en escaños y que no pasa a otra bolsa de votos para traducirse en nuevos escaños como otros sistemas electorales como el alemán. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo esos 5 partidos en determinadas provincias, por ejemplo en las de 3, Ciudadanos está al borde también de que le pase lo mismo que a Vox en las de 3, no sé si me explico. Sí, perfectamente. Entonces, Ciudadanos está en un porcentaje de voto cercano en muchas encuestas al 15 o al 14%. Históricamente, en las provincias que reparten 3 escaños, con menos del 16% de los votos, no se ha conseguido nunca un escaño. Entonces, Ciudadanos en las de 3 escaños, en las provincias que reparten 3 escaños, tiene unas altas probabilidades, según lo que le están diciendo hoy en día las encuestas, de quedarse fuera y de perder todo ese voto. Entonces,
de lo que estamos hablando no es de unas cuentas imaginarias como se han circulado en vídeos de distintas formaciones políticas donde tú haces los números a priori, dices voy a hacer los números para que me sumen y me dé el resultado. Estamos hablando, este es el análisis. Claro, estamos hablando de estadísticas y de encuestas y decir históricamente cuánto hace falta para tener escaño y a día de hoy qué porcentaje de voto atribuyen las encuestas a cada uno de los partidos. Sí. Y yo creo que ese es el elemento determinante. Es que así se debe trabajar. Porque si no, vamos a llevarnos sorpresas. O sea, hay mucha gente que yo creo que piensa que votando a Vox o a Ciudadanos está garantizando el gobierno del Partido Popular y de hecho lo que está haciendo es justo lo contrario. Está haciendo mucho más difícil que ese bloque de tres igual piensan, sume. bueno, pues es un poco castigo al Partido Popular, pero como luego van a ir juntos, de alguna manera, Pues y no es verdad. En algunos casos se pasa de tener, en provincias con 3 diputados, se pasa, aplicando estadística como dice, y normativa, se pasa de tener los 3 diputados de la provincia a tener 1 y 2 el Partido Socialista. Justamente por esa división, por ese voto que yo llamo perdido, esos votos que se pierden porque no han conseguido ese mínimo que les permite conseguir un escaño. Pues esto es complicado, ¿eh? Y esto puede hacer que luego tengamos el Congreso de los Diputados como lo tenemos, no ahora, peor. Absolutamente. Y fíjate, para poner las cosas en sus términos, decía antes que esto es coyuntural, que esto no es que la ley sea mala, es que es una coyuntura adversa. El gran perjudicado históricamente por la circunscripción electoral y el reparto de escaños con el sistema de D'Hondt ha sido Izquierda Unida en España. Sin duda. Ha sido el gran perjudicado, que tenía cientos de miles de votos en España, que eran todos los restos que se les quedaban en provincias y que no obtenían representación. Ahora, coyunturalmente, pues esto va a pasar a partidos mucho más grandes que Izquierda Unida, pues les va a pasar y se va a quedar mucho voto sin eficaz representación parlamentaria. Y el problema es aplicable a Podemos y a Vox, porque están ahora mismo en el mismo porcentaje de votos y la dificultad es la misma, o sea que ambos pueden quedar fuera y ese es quizá el tema, o sea, no se trata de un partido u otro, se trata de que el sistema electoral dificulta en las provincias pequeñas el acceso a partidos que tienen menos del 12-13% de los votos y por eso la caída de Podemos es enorme en todas las encuestas porque se compara con los resultados obtenidos en el 2015 y en el 2016. En el caso de Vox, como no podemos comparar, pero la realidad dice que si las encuestas se cumplen, van a tener muy difícil acceder a un buen número de escaños en estas provincias. El otro día, una de estas personas que hace encuestas decía que ahora mismo, según las encuestas, el Partido Popular y Vox, sumando el mismo número de votos que sumaban en el año 2016, obtendrían la suma de ambos 21 escaños menos. Narciso el Dichavila, mismo ¿verdad? número de votos, 20 escaños menos. Estuve atento. Es un dato muy relevante porque... Por los picos residuales esos. Por eso claro, es lo que estamos diciendo. porque todos esos votos que son votos reales son votos que no se traducen en escaños. Sí, estuve atento a esa intervención, efectivamente. Claro. Y bueno, y ante este panorama, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué deberían de hacer los cada uno lo que políticos? quiera. Claro, Ya es sé, que... no me estoy refiriendo a los ciudadanos, cada uno vota quien quiera, no. ¿Qué deberían de hacer los partidos políticos? ¿Qué se debería hacer con la ley para evitar que estos Pues restos, fíjate, que no dejan de ser votos de personas que han ido a depositarlo con todo su interés, con toda su confianza, y es voto perdido? Cuando insisto en que es coyuntural, que creo que estamos de acuerdo, es que no podemos modificar las leyes a base de coyunturas. Las leyes deben modificarse para atender a cuestiones estructurales, no coyunturales. ¿Qué quiero decir? Que ahora perjudica al centro-derecha y en otras ocasiones le ha beneficiado. Y cuando se quiere cambiar algo hay que saber para qué y qué se pretende obtener y cuáles son las consecuencias de cambiar. Antes decíamos, ¿queremos quitar la circunscripción provincial? Valórese, pero tiene... Tú misma decías, no, hombre, dejar a una provincia sin representación, ¿verdad? ¿Qué queremos? ¿Que sea un sistema de proporción directa en las provincias? Pues todavía habría más atomización, es decir, que la ley de D'Hondt lo que pretende es favorecer mayorías estables de gobierno. Ahora mismo es difícil alcanzarlo por la división de partidos, pero favorece el bipartidismo realmente. Claro, o sea, yo creo que hay que asumir cuáles son las condiciones, por decirlo de alguna manera. O sea, durante mucho tiempo hemos dicho
que DONT solo permitía 2 grandes partidos políticos. A día de hoy, aplicando esa misma ley, que además no era el problema, como hemos dicho previamente, tenemos 5 partidos políticos con serias opciones de estar por encima de 30 escaños, por decirlo de alguna manera, por lo cual incluso los principios básicos que habíamos asumido como tales no son tal, o sea, la ley electoral española permite una representación plural. Es cierto, como bien dice Ramón, que es una ley que trata de favorecer a las mayorías porque opta, y lo hace de una forma consciente, en un momento en el que hay 300 partidos políticos inscritos en el registro, en el año 1977, tras la ley que legaliza los partidos políticos, se inscriben en el registro más de 300 partidos políticos, opta por un sistema que trate de aglutinar esos partidos y, premiando a los mayoritarios, establecer un sistema de gobierno más estable, para que no pase como en Italia, por ejemplo, donde en los últimos 30 años ha habido veces en el que el Parlamento había más de 30 partidos políticos representados. Por tanto, el modelo de DONT es un modelo consciente que busca la estabilidad frente a otros modelos que buscan la proporcionalidad pura, como dice Ramón. Entonces, ¿queremos renunciar a la estabilidad y apostar por la proporcionalidad? Pues es una decisión política que hay que adoptar entre todos, por decirlo de alguna manera, pero siendo conscientes de a qué renunciamos, porque no vale con decir simplemente, porque es un principio, es un mantra que suena muy bien, pero tiene consecuencias, un hombre, un voto. Un hombre, un voto, evidentemente, es un principio básico del sistema, pero en primer lugar es imposible un sistema puramente proporcional. Siempre hay restos, y por eso hemos puesto el ejemplo de las provincias. Siempre habrá gente que haya votado y que se quede sin representación. Pero es que además un sistema puramente proporcional nos dificultaría más la situación actual, es decir, que si ahora hay 5, pues serían 25. Claro. Y por decir rápidamente, en el otro extremo, si nos vamos a un sistema como el británico, en cada circunscripción, en cada distrito sale solo uno, pues allí los votos que se quedan sin representación son infinitamente más que en nuestro sistema. Teóricamente pueden llegar al 49%. Efectivamente, o sea, tú puedes ser el segundo en todas y no tener ni uno. Un sistema electoral fantástico nosotros. Equilibrado, no existe el sistema perfecto, es un sistema equilibrado. Bueno, y todos los sistemas que hay distintos al nuestro no son mejores. Eso es lo que quiero decir, no son mejores. El nuestro es equilibrado, aunque coyunturalmente ahora tenemos una situación compleja. Entonces, vamos a seguir con lo que tenemos. Hoy lo hemos entendido un poquito mejor. Yo he entendido muy bien con el ejemplo de las provincias donde hay muy pocos escaños, donde 3 o 2, como es el caso de Teruel. Pero déjame decir que es algo muy interesante que hayas preparado un programa para hablar de esto, porque si somos capaces de transmitir cómo funciona nuestro sistema electoral, es una reflexión adicional que tienen que hacer los votantes, porque si tú conoces cómo funcionan las cosas, es cuando las sabes utilizar. Y si conoces el sistema electoral, uno debe ser consciente cuando va a depositar su voto, qué es lo que quiere y qué es lo que quiere evitar. Y para eso es importantísimo que se hagan, y te felicito, programas como este, porque se transmite una información que debe valorarse antes de votar. Pues muchas gracias, Ramón. Sí, Rafa, una última reflexión. No, o sea, la reflexión es la de plantearnos, como se ha planteado durante muchas ocasiones, si esa reforma es necesaria o no. O sea, realmente, si el sistema político español creo que ha funcionado de una manera razonable y con unas mayorías parlamentarias razonables, es gracias en gran medida a la ley electoral. Si eso ha generado pues determinados sistemas de dependencia, como tú decías, de los partidos nacionalistas, no es tanto consecuencia del sistema electoral español, sino que los partidos nacionalistas tienen mucha fuerza en sitios determinados y que el equilibrio de poderes ha sido tan justo que ha hecho falta que una fuerza política pequeña, que podía tener 5, 6 o 7 escaños, haya sido determinante para la gobernabilidad del país. Pero mal que me pese. Sí, pero son 7 escaños que realmente son proporcionales, que yo creo que eso es lo que a veces nos olvidamos. Eso es. Bueno, pues es una ley proporcional, menos mala de lo que yo pensaba. Hoy lo he entendido un poquito mejor, no se vayan ustedes a pensar que mucho. Ahora continuaré hablando con ellos para que me expliquen algunas dudas que tengo, que aquí ya no podemos resolver porque no nos queda tiempo para más. Ramón Cubián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Exactamente igual a Rafa Rubio, por haber venido a nuestro programa por primera vez, que espero que no sea la última. Claro que no. Estoy segura de que no. Gracias a ambos y hasta el próximo programa. De ustedes me despido, como siempre, se lo digo todos los días, recuérdenlo, no se les olvide, tienen que estar ahí. Si ustedes no están ahí acompañándonos, esto no tiene ningún sentido.
Así que ya saben, muchas gracias por acompañarnos y un saludo.